es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador te invita el día 26 de octubre, sábado 26 de octubre a partir de las 18 horas, gran vigilia. Acércate y verás la gloria de Dios. Tus rodillas tocarán el suelo y tu corazón los cielos. Prepárate. Prepárate, sábado 26 de octubre a partir de las 18 horas, junto al apóstol José Luis Carollo y su esposa Yolanda Carolio. 26 de octubre a partir de las 18 horas, el 8 de octubre, 4186. Estamos en el libro de Gálatas, capítulo número 1, ayer el versículo número 3 que dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el versículo número 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, oro y ruego al Señor para que en esta mañana haya una impartición poderosa en nuestras vidas, verdaderamente. Que hoy nos quede en claro de que somos libres en Cristo Jesús y esa libertad nos permite estar siendo luminarias en este mundo. Acá el apóstol Pablo pone, digamos, la obra de Jesucristo en la cruz como algo central, en donde la justificación por nuestros pecados está solamente en Jesucristo. Y cuán necesario es que abracemos esa obra que el Señor ha hecho por todos nosotros. Y antes de estar empezando con este tabernáculo, oraba a Dios y le pedía, ¿no?, de la capacidad, ¿no?, como para poder explicar de que el Señor Jesús ha hecho una gran obra por nosotros, y esa obra nos capacita para estar en este mundo que es malvado, en este mundo en donde vemos tantas cosas que son aborrecibles, poder estar haciendo el bien. No esperar que las condiciones estén favorables, sino en este mundo, así como está hoy, en medio de las situaciones difíciles que las personas viven, poder ser aquellos que estamos transmitiendo la vida del Señor. Y aquí, bueno, el versículo número 3 venía hablando de la gracia del Señor, de la paz que Él da. Bien, la paz en el Señor viene por estar asumiendo que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, viene la paz por el perdón, viene la paz que el Señor Jesús trae a nuestra mente, que trae a nuestro corazón. Bien, y acá empieza diciendo el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y el hecho de que Jesucristo se haya entregado por nosotros tiene que ver con la gracia, ¿bien? Porque Jesucristo se entregó y recibimos ese regalo de parte de Él. Nuestros pecados nos condenaban, nuestros pecados estaban delante nuestro, nuestros pecados nos quitaban la salvación, y necesitamos de ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El otro día estábamos en una campaña evangelística allí en la Costanera,
¿Y cómo explicar todo esto? ¿No? Porque hay muchas personas que a sí mismas se evalúan como buenas personas. Y cuando uno ve que el mundo está tan corrupto, que hay tanta maldad, que hay personas que roban, que hay personas que matan, que hay personas que violan, que hay personas que estafan, y que hay personas que hasta luchan contra eso, uno en la calificación personal puede decir, soy una buena persona, ¿cómo puedo ser condenado por mis pecados? ¿Qué le queda a los otros? Ahora, uno puede estar pensándolo esto de la siguiente manera. Uno puede estar haciendo el bien en la vida, en todas las cosas. Ahora, si uno comete un delito y la policía lo descubre eso, viene la policía y te arresta. Por más que toda tu vida y todos tus hechos hayan sido buenos, el hecho de que ya cometas un hecho ilícito, eso hace que seas arrestado, que seas sentenciado, porque la ley está hecha para estar obedeciéndola y para estar cumpliéndola. Entonces, con nuestros pecados pasa esto. Tenemos un Dios que es justo, tenemos un Dios que ama la justicia. Por lo tanto, quedamos en una posición cuando pecamos, quedamos en una posición en la cual somos culpables delante de Dios. Entonces, claro, una persona puede ser buena persona durante toda su vida, pero un solo crimen lo manda a la cárcel. Y así también pasa con nuestra vida, que el pecado lo que hace es presentarnos delante de Dios como culpables. Ahora, acá empieza hablando de la obra de Jesucristo, la cual conocemos también, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y esto es gracia. Bien, dice que en un ejemplo que podemos dar de la gracia, de tomar de este favor inmerecido para que el Señor nos esté justificando, dice en un ejemplo, no hay tantos ejemplos para estar describiendo la gracia de nuestro Señor, pero dice que una niña estaba regresando con su madre de la iglesia y que el pastor había predicado un mensaje de lo que era la gracia. Entonces dice que esta niñita le preguntaba a la mamá, el pastor habló de la gracia, ¿qué es la gracia? Y entonces dice que la mamá sienta a la niña sobre sus piernas y le dice, bueno, vamos a suponer que vos me desobedeces y que te portás mal todo el día, que haces cosas malas y que no deberías hacer, y que cuando llega la noche te mereces un chocolate o un castigo. ¿Cuál de las dos cosas? Y bueno, la nena le dice un castigo, ¿no? Bien, le dice la mamá, pero en lugar de castigarte, te voy a abrazar y mientras te doy besos y te acaricio, te doy un chocolate. Bueno, eso es la gracia, es estar recibiendo lo que uno no merece. La gracia es el favor inmerecido que recibimos de Dios cuando aceptamos a Jesucristo de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, ¿no? Y la palabra lo dice, porque la palabra nos menciona, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice la palabra eso, dice que no, que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, todo el mundo, ¿no? ¿Y a quién Dios amó? Al mundo. Y cuando dice al mundo, o sea, no nos referimos a lo, ¿cómo podemos decir? A lo terráqueo, a lo geofísico, sino a la humanidad que está dentro del mundo. Cuando decimos a todo el mundo, no nos estamos refiriendo a lo que es el globo terráqueo, sino a los que vivimos en él, ¿no? Entonces, todos los que estamos en el mundo, por naturaleza, hemos sido pecadores. La Biblia dice que no hay solamente ni uno justo, ni siquiera uno, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia nos dice que el pecado es enemistad con Dios, que el pecador se transforma en enemigo de Dios. Entonces, fíjate vos, ¿no?, de que Dios te amó a vos, Dios me amó a mí, y como enemigos a causa del pecado estábamos condenados a muerte. Dice la palabra que el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, en lugar de la muerte, Dios, ¿qué nos dio? Nos dio su Hijo Jesucristo, y por Él la salvación para vida eterna. Entonces, eso es la gracia, y eso es
lo que el apóstol Pablo quería hacerles entender a los gálatas, porque ellos pensaban en esta mezcla que había de personas cristianas pero con ritos judíos todavía, que la cruz no era suficiente y que debían agregarle a la cruz ciertos ritos, además de la obra redentora de Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo les está hablando que tomen de la gracia, del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Qué maravilloso que es, ¿no? Entonces, vemos que la gracia en realidad se manifestó en todo tiempo, porque la gracia nos habla del carácter que tiene nuestro Señor. La gracia en realidad estuvo presente en todo tiempo de la historia, simplemente que a partir del Señor Jesús y su obra en la cruz del Calvario, pagando por nosotros, así, ahí se estuvo manifestando plenamente. Ya en el Antiguo Testamento la gracia existía. Hay varios pasajes que dice: hallaron gracia ante los ojos de Dios, o halló gracia delante de los ojos de Dios. Lo vemos a Adán cuando peca. Él debería haber sido destruido, sin embargo Dios mostró su gracia, sacrificó allí un animal, bien con la piel, los estuvo cubriendo, que eso ya estaba tipificando el sacrificio de Cristo Jesús, que es la gracia, bien. Cuando fue el diluvio, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. En el libro de Isaías, el otro día, marcaba un versículo bíblico que es tan lindo, que está en el capítulo número 65, en el versículo número 1. Lo voy a leer este versículo bíblico porque es maravilloso. Dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gentes que no invocaban mi nombre: heme aquí. Fíjese, esto es ya pura gracia, el Señor lo viene demostrando a través de la historia. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. O sea, está hablando de algo que uno no puede hacer absolutamente nada para ser salvado. Sin embargo, al estar confesándolo a Jesucristo, Él lo hace todo, lo hace todo. Y al salvarnos también nos da todas las posibilidades para que seamos luz en esta tierra. Ayer estábamos en uno de los pasajes bíblicos en Deuteronomio, capítulo número 7, hablando del tema de paternidad que nos tocaba, versículos, 1, 2, bien, 3, 4, y después cuando seguía leyendo ese capítulo, hablaba del pueblo del Señor, el pueblo que el Señor había escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra, y no porque sean más que otros pueblos, sino que eran el pueblo más insignificante, pero que Dios los había escogido porque los amó. Entonces, eso es gracia, que la vemos en la gracia en toda la historia. Entonces, lo que somos en el Señor es por gracia, es puramente por gracia. Entonces, digo, qué glorioso, porque los gálatas tenían que entender esto de la gracia de nuestro Señor. Ahora, claro, debían aceptar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, porque hoy los que estamos en Cristo no somos más pecadores, éramos antes, pero bueno, la sangre de Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados, somos justificados por la fe. La palabra dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso allí les dice en el versículo anterior: gracia y paz, porque ahora primeramente tenemos paz con Dios, para tener paz con nosotros mismos y para tener paz con lo que es este mundo, y para que a partir de allí podamos estar sirviéndole al Señor, sirviéndole con todo el corazón, con toda la vida. La otra vez leí una frase de Charles Spurgeon, que él decía que si eres llamado a ser predicador del Evangelio, no te rebajes en ser el rey de Inglaterra. O sea, estaba diciendo, hay más honor en estar predicando el Evangelio del Señor Jesucristo que en ser rey de una nación. Y en verdad que es así. La pensaba esa frase, le daba vueltas en mi cabeza, y es así. Ahora todo es por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, es por la gracia del Señor que le podemos servir, es por la gracia del Señor que le podemos estar amando, pero ahora
fíjese lo que dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Venimos hablando de la gracia, venimos hablando de la obra de Jesucristo, pero con este versículo bíblico, acá que el apóstol Pablo empieza a mencionar lo que es el siglo malo, bien, habla de la salvación, habla de que somos libres de nuestros pecados, pero también habla de una realidad dura, de una realidad difícil, habla del siglo malo. Y con este versículo, Pablo, de alguna manera, es como que está ampliando el significado de lo que Jesucristo hizo en la cruz, o sea, en el sentido de que les está diciendo que la cruz no solamente provee el perdón de pecado, lo que venimos hablando de la gracia, ¿no? Esto tan maravilloso, tan grande, tan abundante, tan poderoso, que solamente por la gracia de Jesucristo tendríamos que estar entregando nuestras vidas completamente a Él. Pero el apóstol Pablo dice a los Gálatas, no solamente que en la cruz encontramos perdón de pecados, de nuestros pecados, sino que también nos da la libertad en un mundo que es malvado, en un mundo que es oscuro, y que en medio de ese mundo nosotros podemos estar brillando. Bien, en las tradiciones, ¿no?, de los judíos de aquella época, es como que existían dos etapas. Una es la presente, la que es corrupta, y otra era la venidera, ¿no?, cuando la justicia de Dios iba a ser establecida. Ahora, pensarlo de esa manera es como decir que la cruz no era suficiente en su presente, que la cruz no lo justificaba totalmente, entonces debían estar recurriendo a ritos que tenían, en esta mezcla, digamos, que tenían de estar confiando en Cristo por un lado, pero por otro también tenían sus ritos. Entonces lo que Pablo quería estar diciéndoles que ya eran hijos de Dios por la gracia, y que la cruz los justificaba, que los amaba el Señor, y que les quería decir que podemos estar experimentando la libertad de no ser condenados por nuestros pecados en Cristo, y vivir como parte de una nueva creación hoy en medio de un mundo que es malvado. Claro, porque ellos estaban esperando la justicia de Dios que iba a ser establecida. Por eso creían en el Señor Jesucristo, pero también sumaban ritos para completar la justicia. Pero Pablo les quería decir, no, la justicia de Dios ya la tienen, ya son hijos de Dios. En medio de este mundo que es mal, sí, existen cosas que son malvadas, existe un mundo que está en oscuridad, pero ustedes ya son diferentes, son justificados, y como son justificados ya pueden ser luz para este mundo. Jesús no solamente vino para estar estableciendo la obra en la cruz del Calvario, sino que, o sea, no solamente vino para hacer la obra redentora, sino que también vino para estar brillando en un mundo que estaba corrompido. Y eso es lo que el Señor nos pide que hoy estemos haciendo, que como Él hizo, que seamos luz en medio de un mundo que está mal, en un mundo que es malvado, en un mundo que está enfermo. Jesús vino en el tiempo correcto, vino en medio de las tinieblas a hacer luz. Eso es lo que el Señor nos pide, porque alguien va a hacer luz cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Somos justificados en medio de un mundo que es malvado, y en medio de ese mundo que es malvado, ustedes pueden marcar la diferencia. Había tanta oscuridad cuando llegó el Señor Jesús, y más allá de la obra redentora, Él trajo tanta luz. Jesús vino en el tiempo correcto, habían transcurrido ya 400 años de silencio o sin voz profética desde Malaquías. La nación judía como pueblo de Dios se había desviado del propósito que Dios tenía con ellos. Ellos tenían que ser los testigos de Dios, expandir el conocimiento del Dios vivo. Tenían el templo, pero habían perdido la presencia de Dios. Se habían tornado muy religiosos con todos los rituales, el dogma, con la liturgia, con los ritos, pero eran vacíos de Dios, carentes de Dios, que eso no nos pasa a nosotros. La moral de la nación estaba tan baja. Jesús tuvo que en algún momento que está reprendiéndolos.
La casa de mi padre la habéis hecho cueva de ladrones, le dijo en alguna oportunidad, y empieza a sacar latigazos a los mercaderes del templo, porque era, digamos, un síntoma de la enfermedad que ellos tenían por dentro. En algún momento les habla de sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban todos sucios, tenían mucha suciedad. Es tremendo. Entonces, esta era la condición espiritual en la cual estaban viviendo. Estaban también en medio de un imperio romano, bien, un imperio romano que a pesar de las leyes que tenía también se había corrompido. Bien, tenía leyes, pero no había justicia, había abuso de autoridad, pecados sexuales por todos lados, asesinatos, perversión. Bueno, ¿cuántas inmoralidades había en ese imperio en aquel tiempo? Esto, sumado a la religiosidad que había por parte de los judíos, hacía de que la condición que se vivía en aquel tiempo fuera pésima. Y el Señor vino en medio de eso, vino a traer luz, vino a traer misericordia, vino a traer paz. En ese marco, en ese tiempo apareció nuestro Señor Jesucristo, y no solamente que nos salvó de los pecados, sino que, por ejemplo, la otra vez estábamos hablando en la escuela de paternidad cómo dignificó a la mujer como persona, porque antes de Jesucristo la mujer era considerada una cosa, se la vendía, se la compraba, la mujer no era contada en los censos a veces, no se le admitía lo que era la educación, bien, en la cual accedía el hombre, no tenía tampoco autoridad sobre los hijos, ¿no? Ahora el Señor Jesús rompió con eso, rompió con todo tipo de discriminación, ya sea la racial, la social, económica, cualquiera, porque mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Dijo, haced discípulos en todas las naciones, ¿no? A todo hombre, a toda mujer, levantó a la mujer para el ministerio también. Entonces, el mundo entero debería estar postrándose ante Jesús, agradecerle por toda la eternidad, por todo lo que Él trajo como cambios al mundo. No solamente que estuvo trayéndonos perdón de pecados a través de la obra, el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario, sino que además vino a traer luz, vino a ser una inspiración, vino a cambiar las cosas, vino a traer misericordia, vino a traer paz. ¡Qué hermoso que es eso! A la mujer, ¿cómo la dignificó? Cristo se ofreció en un solo sacrificio en la cruz, tanto para el hombre como para la mujer. Bien, y es más, allí la Biblia nos dice que en el Señor no hay varón ni mujer, haciéndonos entender de que la mujer también puede ser de muchísima bendición. Ahora, el Señor, ¿qué es lo que nos pide a través de este versículo? Bien, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, que Él nos libró de nuestros pecados del presente siglo malo, del tiempo en el cual estamos viviendo. Así como Jesucristo fue luz en su momento, también nosotros debemos ser luz. La palabra nos dice que debemos ser luz y que debemos ser sal en esta tierra. Por eso, cuando están las bienaventuranzas allí en el libro de Mateo, claro, puede resultar algo como intolerable para lo que es el mundo hoy. El mundo no puede entender a alguien que, por ejemplo, sea pobre de espíritu, debido a que el mundo vive dominado por el orgullo, en un estado en donde cada vez quiere más y quiere más para sí. El mundo no puede tolerar que alguien se lamente por su estado de pecado. Lo que quiere el mundo, al contrario, es pasar totalmente por alto el pecado, convencerse a sí mismo de que está haciendo bien, de que es justificado, de que no hay ningún tipo de problema con eso. El mundo no puede tolerar la mansedumbre, al contrario, honra lo que es el orgullo. El mundo no puede recibir, tolerar a alguien que sabe que no es nada y que necesita del Señor. El mundo no sabe nada acerca de la misericordia, de estar haciendo la paz. Ahora, el Señor Jesucristo vino para cambiar todo eso, y lo que nos pide es que nosotros también seamos ese instrumento de cambio hoy en el mundo. Hoy que seamos esos instrumentos de cambio en el mundo, como tantos lo han hecho. Y la Biblia es clara con respecto a esto. Porque si en medio del mundo malo, bien, la iglesia primitiva fue luz, hoy también nosotros podemos ser luz. Lo fue el Señor Jesús.
Lo fueron muchos hombres que vinieron de parte de Dios en épocas que fueron terribles, que fueron malas, pero vinieron a traer la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos dice que nuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean las buenas obras y para que a partir de eso estén glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos justifica, pero no solamente que nos justifica, sino que nos da la oportunidad de estar libres de este presente siglo malo, de todo lo que nos rodea, y que podamos ser luz en medio de todo esto, que mostremos las obras para que el mundo se convierta. La palabra nos habla que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos dice de que andemos en ellas, en esas buenas obras. Y hay tantos hechos en la palabra, hay tantos hombres, mujeres. Está la palabra en Dorcas, ¿no? Que ella dice que abundaba en buenas obras y en todas las colaboraciones y la solidaridad que hacía. Entonces debemos estar preparados, como dice la palabra, para todas buenas obras, equipados para todas buenas obras, haciendo las buenas obras para que el mundo vea a Jesucristo, como lo hacía esta mujer, como lo hacían los discípulos, como lo hizo Jesucristo. Porque la buena obra que usted haga, la buena obra que pueda yo hacer, ¿no? Que hagamos en medio de este mundo que es malo, en este siglo que es malo, la buena obra que podamos hacer por alguien le da autenticidad a lo que es nuestro testimonio. Así que el Señor Jesús nos habla de esto, y el apóstol Pablo lo hace en esta carta, de que Él nos libró de nuestros pecados, pero también nos libró del presente siglo malo. No somos arrastrados por la influencia del siglo malo y podemos ser luz en esta tierra para gloria de su nombre, para exaltarlo a Él. Así que los bendigo a todos con esta maravillosa palabra que está aquí en el libro de Gálatas. Bendiciones para todos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Te invita el día 26 de octubre, sábado 26 de octubre, a partir de las 18 horas. Gran vigilia. Acércate y verás la gloria de Dios. Tus rodillas tocarán el suelo y tu corazón los cielos. Prepárate. Prepárate, sábado 26 de octubre a partir de las 18 horas, junto al apóstol José Luis Carollo y su esposa Yolanda Carollo. 26 de octubre a partir de las 18 horas, el 8 de octubre, 4186. Y vamos a ir a la palabra que tenemos para hoy, que está en el libro de Gálatas. Bien, siempre leemos el versículo anterior y en el día de ayer estuvimos en Gálatas, capítulo número 1, versículo número 4, que dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto último que leí es el versículo número 5, el versículo de hoy. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que toda la gloria es para nuestro Señor, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo termina con lo que es, digamos, el saludo formal de esta carta, en este versículo número 5, una carta en la cual el apóstol Pablo, ya en estos primeros versículos, viene diciéndonos mucho de que no solamente en Cristo Jesús tenemos el perdón por nuestros pecados, sino que además de todo eso, el Señor nos da poder para estar venciendo en esta vida. Y Pablo les quería transmitir a los Gálatas todo esto,
y además también tenía una preocupación, ¿no?, por la vida, ¿no?, de la comunidad ahí en esa iglesia, ¿sí?, en hacerles saber de que estaban en Cristo a través del sacrificio de Jesús, para que tuviesen una identidad que fuese verdadera, porque estaban hasta a punto de estar dividiéndose por la confusión que ellos tenían, la confusión en cuanto a qué era necesario hacer para ser cristiano. Y en realidad lo que tenemos que hacer es tomar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo no escribía esta carta solamente para estar transmitiendo una información correcta, sino para estar proclamando el Evangelio de Jesús de un modo que estuviese transformando las vidas de esas personas. Bueno, eso es lo que hacemos cada mañana también aquí en el tabernáculo, no solamente está teniendo información de la palabra, sino que transforma nuestras vidas. Realmente que con el versículo bíblico de ayer, con el versículo bíblico de hoy, el Señor me llevó mucho a estar reflexionando de que a veces perdemos la noción de que en Cristo Jesús tenemos victoria. Y no solamente que tenemos victoria de nuestros por los pecados, sino que tenemos victoria en las situaciones diarias que se nos van presentando. Tenemos victoria cuando visitamos a alguna persona, tenemos victoria cuando alguien nos llama por alguna situación difícil que está viviendo. Hay veces que las situaciones pareciera ser que son tan contundentes, que la persona está tan encerrada, sin solución, que es como que nos va absorbiendo, sin querer a veces, a pesar de que tenemos la palabra, y dejamos de estar hablando en fe, pero debemos entender de que en Cristo Jesús tenemos la victoria, en su resurrección tenemos la victoria, ¿sí?, ante las condiciones más difíciles que podamos estar viviendo. Entonces estos versículos me llevaron, ¿no?, a pensar de que muchas veces cambiamos nuestro vocabulario de fe para estar hablando en un vocabulario de derrota. Tal vez no nos damos cuenta, tal vez sin querer, pero son versículos bíblicos que nos animan a que creamos y que confesemos que en Cristo Jesús somos vencedores, en Él, claro. Ahora bien, vamos a ver la victoria que el apóstol Pablo le quería estar transmitiendo a los Gálatas, para estar diciéndole que la gloria del Señor es por los siglos de los siglos, ¿no? Bueno, ¿quién eran estos Gálatas? En realidad eran descendientes de unas antiguas tribus, bien, antiguas tribus celtas. Bueno, el apóstol explicó en uno de los últimos tabernáculos cuál era la región que ellos estaban ocupando, de lo que, bueno, hoy es Inglaterra, hasta Asia Menor, ¿no?, lo que sería actualmente Turquía, y ellos se consolidaron como un reino, el reino de Galacia. ¿Qué fue lo que pasó unos años antes de que Cristo irrumpiera en la historia humana? Roma, ¿no?, estuvo conquistando esa parte y organizó una provincia con el nombre de Galacia, que incluía no solamente la región en donde estaban viviendo, sino que incluyó algunas ciudades más. Es como si viniesen y conquistasen Córdoba, ¿no? Y ponen el nombre de Córdoba y algunas provincias que están abajo también. Entonces todo esto era Galacia, que incluía una amplia zona. Bien, los miembros ahí de la iglesia eran mayormente gentiles, ¿no? Ahora el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, bien, les escribe sabiendo que en medio de la iglesia también había muchos judíos, muchos de los cuales hasta podrían haber asistido a alguna sinagoga. Pablo también conocía quién les estaba escribiendo, eran sus hijos ministeriales, porque él había fundado estas iglesias, creyeron, recibieron el Espíritu Santo, Dios estuvo haciendo milagros, Dios había estado moviendo en ellos. Pero ¿qué era lo que pasaba? Empezaban en un principio, bien, el apóstol Pablo enseñó, predicó, él tuvo el mover de Dios, pero después se generó confusión porque empezaron a llegar diferentes maestros que enseñaban mensajes diferentes al de Pablo y había confusión en la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo para ser cristiano? ¿Qué tengo que hacer para obtener la salvación? Entonces entran en una confusión. A todo esto,
en el lugar en el cual vivían, era una sociedad que estaba marcada por lo que es la pobreza. Diferente es a los corintios que vivían en otra zona, que hemos visto la carta primera y segunda de Corintios, que vivían en una zona que era más comercial, una zona en la cual había más riquezas. Acá era todo distinto. El Imperio Romano empezaba a hacer grandes construcciones, entonces muchas personas tenían que ser desplazadas, bien, y tenían que ir a trabajar a otros lugares. También muchos eran tomados como esclavos. Después también estaban muchos que como soldados se trasladaban. Tengamos en cuenta que cuando se conquista una región, bueno, se toman la riqueza de esa región, se toman también las personas, ¿no? Era una provincia que estaba sometida por el Imperio Romano, habían confiscado las riquezas, bueno, había muchos prisioneros de guerra, la economía había tenido que cambiar. Bien, antes cultivaban un cierto tipo de cultivo, como lo que es el trigo y todo ese tipo de cosas, pero vinieron los romanos y tuvieron que, se apropiaron de lo que fueron los campos y empezaron a cultivar otras cosas, y era como que la gente nativa de ese lugar empezó a quedar de lado. La brecha entre ricos y pobres era cada vez más grande, ¿no? Sucedía esto, también, bueno, había otro tipo de factores que hacían que había una diferenciación entre la sociedad, ¿no? Los factores como la educación, bueno, el trabajo, bueno, muchas cosas. Ahora, muchas de las personas, bien, lo que anhelaban en realidad era tener honor. Por ejemplo, ¿no? Había muchas personas que eran humildes, bien, y había otras que tenían un nivel económico que era mucho más alto. Ahora, el nivel económico no era el factor número uno para estar determinando la posición que tenía en la sociedad. El honor, no el dinero, era lo que las personas más deseaban. Por ejemplo, el apóstol Pablo era ciudadano romano, entonces le daba privilegios que otras personas ricas no tenían. Bien, entonces, en medio de todo esto, en donde había personas que no eran libres, en donde había pobreza, donde las condiciones de trabajo eran muy duras, donde habían sido esclavizados, ahí es donde Pablo está fundando lo que es esta iglesia. Entonces, Pablo escribía estas cartas a personas que vivían bajo estas presiones económicas, bajo estas presiones sociales, donde había mucha brecha entre los que tenían honor y los que no tenían honor, y el honor y la vergüenza jugaban un papel que era muy significante en sus vidas. El dinero, las posesiones, eso siempre en toda la humanidad fue algo muy importante para todas las personas, pero acá también era muy importante lo que significaba el honor, quién era uno dentro de la sociedad, aún era más importante que lo que era el dinero. Entonces, menciono todo esto para ver que ellos cuando necesitaban libertad, esta iglesia no solamente se estaba refiriendo a una libertad en cuanto a lo religioso, sino a una libertad en cuanto a las condiciones de vida. Yo sé que hay muchos pastores que están escuchando en esta hora y están en diferentes zonas de Argentina, en diferentes países, y hay problemas en cada una de las ciudades, en cada una de las provincias, hay problemas en cada una de las naciones. Cada una de ellas tiene sus características, algunas son más ricas, otras son más pobres, en otras la religión tradicional está muy afianzada, en otras no tanto. Cada una tiene su contexto en el cual trabajar y las personas necesitan ser liberadas de eso. Las personas necesitan tener la libertad de Cristo. Las personas necesitan que haya una iglesia, que haya ministros, que haya pastores, que se estén levantando para estar proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo y que sean libres de las condiciones en las cuales están viviendo. Hay veces que no es por donde estamos geográficamente, sino que es por nuestra vida, tal vez por alguna enfermedad, por alguna cuestión familiar, pero la gente necesita la libertad. Y somos nosotros como iglesia de Cristo aquellos que tenemos que estar llevándoles un mensaje de bendición, un mensaje de que pueden salir adelante, un mensaje de que Cristo los puede estar libertando. Pero el Señor me lleva a ver que primeramente nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de eso y que el Señor puede estar rompiendo los yugos que se pueden estar levantando en una casa, que se puede levantar una familia, que se pueden estar levantando en una iglesia. Somos nosotros primeramente los que tenemos que estar creyendo eso para estar llevando ese mensaje.
Entonces las condiciones en las cuales la iglesia de Galacia vivía eran unas condiciones que eran difíciles realmente. Pero acá en este saludo que da el apóstol Pablo, que en realidad es bastante corto, y si sumamos todos los versículos bíblicos, acá el apóstol Pablo deja en claro que es Dios quien obra, que la obra central la hace Dios, no va mencionando ninguna acción humana, y dice 3 veces que es Dios quien actúa, ¿no? O sea, dice que Dios actúa para hacerle un apóstol a él, que por el Señor él es apóstol, para levantar a Jesús de la muerte, lo hace Dios Padre, y para librarnos de lo que es el mundo malvado, lo hace Dios. Entonces esto es lo que tenemos que estar creyendo, que es el Señor quien lo hace. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad. Él nos libra de lo que es el mundo malvado. El apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia, el Señor es quien los puede estar librando de la pobreza que están teniendo, el Señor es quien los puede estar librando de la esclavitud que están teniendo en las manos de Roma, el Señor es quien los puede estar librando a todos ustedes de todo lo que le causa en su corazón el vivir bajo esas condiciones. El Señor es aquel que puede estar librándolos de la enfermedad, de las malas condiciones en las cuales viven. Hay cuestiones que son históricas y que duran años, pero cuando uno tiene el mensaje del Señor Jesús en su corazón, es una persona que está libre. Los judíos, claro, esperaban cuando el Señor Jesucristo, cuando vino, estaban esperando un Mesías que los libertara del poder de los romanos. Pero el Señor vino a traerles primeramente la libertad espiritual, la libertad en sus vidas, en sus corazones, para que ya no se sientan oprimidos por las condiciones en las cuales vivían, y para que vivan una vida que es diferente. Y claro, y después había ciertas cosas que el Señor obraba en eso, en la salud, obraba en la economía, obraba en los que estaban endemoniados, obraba en los que eran leprosos, y el Señor obraba y les cambiaba las condiciones de vida. Y esto era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a esta iglesia, que es el Señor quien está actuando. Bien, que Él nos libra de lo que es un mundo malvado, que no tenemos que estar esperando que todas las condiciones se estén dando para que le estemos sirviendo. No, sino que hoy podemos tomar la decisión de servirle a Dios, de tener el poder de Cristo en nuestro corazón y que las cosas cambien, que las cosas varíen, ¿sí? Dios, cuando se le apareció a Gedeón, él no se sentía que estaba preparado para estar llevando adelante la comisión tan grande que tenía. Sin embargo, él terminó convencido de que el poder de Dios lo iba a realizar, lo iba a hacer. Cuando los discípulos fueron seleccionados para seguir a Jesús, ellos estaban en la pesca, estaban en sus actividades, estaban metidos en lo que era su mundo. Pero una vez que comprendieron quién era que los estaba llamando, ellos inmediatamente lo siguieron. Y podrían haberse hecho muchísimas preguntas que tal vez se le hicieron en su interior. Y ahora la familia cómo va a vivir, y ahora cómo hago con esto, y ahora a quién le dejo el negocio y la pesca, y ahora tantas y tantas cosas que podrían haberse preguntado, porque era un cambio de vida. Sin embargo, no esperaron a que todas las condiciones se reunieran favorablemente para estar sirviéndole al Señor. Le sirvieron, le creyeron. Así lo hizo también Eliseo con Elías. No perdió la oportunidad. Cuando Elías le puso ese manto, él entendió de que iba a ser profeta y fue y se despidió de su padre y lo siguió Elías, y lo siguió. Entonces el Señor es quien nos libra en este mundo malvado de toda condición desfavorable que podamos estar teniendo. Entonces esto nos ayuda a pensar de que hoy podemos estar sirviéndole al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida, con todas nuestras ganas, porque hoy el Señor está ejerciendo victoria sobre nuestras condiciones y victoria sobre las condiciones de otros. Así que Pablo hace esto dentro del saludo. Pablo no dice que Jesús proveerá libertad de este mundo malvado si hacemos tal o cual cosa, cumplimos ciertas reglas religiosas. No, sino que hace un contraste completo con lo que es la religión, porque la religión, ¿qué es lo que hace? Pone énfasis en lo que es la acción humana, lo que el ser humano tiene que hacer para estar recibiendo algo de parte de Dios, o lo que el ser humano tiene que hacer para aplacar a Dios, para evitar lo que es el castigo, que eso es lo que la religión trae.
pero no son los esfuerzos humanos los que consiguen que seamos salvos en el Señor y que tengamos también el poder y la autoridad de Él. Lo que lo hace es el mismo Señor, y eso es bueno, porque Él puede vencer las condiciones desfavorables que tengamos en nuestra vida, nosotros no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros realizamos? Sí, es ir al altar, es buscarlo, es renunciar a nosotros mismos, es decirle, Señor, soy una persona pecadora, soy una persona falente, soy una persona que necesito cambiar mis pensamientos, soy una persona que necesito también cambiar mis percepciones, mis sentimientos, y necesito de ti, necesito de tu espíritu, necesito de tu vida. Y ahí el Señor nos trae de lo que es la vida en el espíritu, y ahí somos renovados, somos cambiados, y ahí lo que expresamos es la realidad de Dios, y es Él en definitiva quien hace la obra. Y es Él quien liberta a la persona que se encuentra oprimida, es Él quien trae sanidad a aquel que se encuentra enfermo. Lo hace a través nuestro, claro, pero es la vida de Él dentro nuestro. Entonces el Señor nos quiere hacer ver que las condiciones en las cuales podemos estar viviendo pueden ser condiciones duras, pero que en Él somos más que vencedores. O sea que vemos, todo esto lo vemos en el saludo que el apóstol Pablo va haciendo, y el apóstol Pablo incluso va más allá de solamente mostrar que Dios actúa, ¿no? Digamos, en estas cosas que aquí va enumerando, sino que Pablo también menciona de que hay varias formas de esclavitud, la religiosa, la forma de esclavitud por las condiciones en la vida en la cual estamos viviendo, bien, pero que hay libertad en el mundo malvado, por eso es para la gloria de Dios por los siglos de los siglos, bien. Hay muchos tipos de esclavitudes. Entonces Pablo dice, claro, hay una libertad que nos da de lo que es la religión, pero también hay una libertad que nos da de las condiciones de vida en las cuales se estaba viviendo, no, porque había mucha esclavitud humana también. Entonces había muchas personas que realmente padecían las condiciones de esta época, ¿no? Había hambre en ese tiempo, como digo, las distinciones entre los que tenían más y los que tenían menos, había odio, había disensiones, había rivalidades, había inmoralidades también dentro de todo eso. Ahora, Pablo quería mostrarles de que ellos podían estar siendo libres del sufrimiento que le causaban todas esas cosas. La palabra, ¿qué es lo que nos enseña? La palabra, si vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, el Señor Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús vino para hacer todo esto, y hoy nosotros somos los representantes de Jesús en esta tierra. Hoy Él está dentro nuestro, a través de su Espíritu Santo, entonces somos nosotros los que somos ungidos para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos. A veces vivimos situaciones que son difíciles, entonces nos olvidamos un poco de hacer todo esto y pensamos en nuestra propia realidad. Pero el Señor nos da el poder, hoy nos está diciendo que nos da el poder para vencer nuestras realidades y para vencer también las realidades que otros puedan estar viviendo, porque somos enviados también a estar haciendo todo esto. Qué maravilloso que es. No sé cuántas personas hay conectadas ahora, pero cada uno seguro que está viviendo un desafío, está viviendo algún momento que sea difícil, o tal vez está con anhelos de crecer, de avanzar y que no sabe cómo estar haciéndolo. Pero quiero decirte de que el Señor está por encima de cualquiera de esas circunstancias. Por los siglos de los siglos es la gloria para Él. Está por encima de todo eso.
El apóstol una vez nos enseñaba de que somos la última opción de cambio de vida para algunas personas. Hay algunas personas que ya están rendidas en la vida. Hay personas que por la situación que tienen con los hijos, la situación que tienen en el matrimonio, la situación que viven en su casa, somos la última opción de cambio para esas personas. Entonces, el mundo está corrompido, el mundo está malvado, pero el Señor nos quiere hacer ver que tenemos la autoridad de Cristo para estar cambiando con todas esas cosas. Bien, entonces debemos actuar de esa manera, entender que en Cristo Jesús tenemos autoridad, porque Cristo en la cruz del Calvario derrotó al diablo, lo hirió mortalmente, luego descendió, dice la palabra que descendió hasta las partes más bajas de la tierra, ahí lo desvalijó, lo despojó de todo. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, porque el Señor mismo Jesús había enseñado que cómo alguno podía entrar a la casa del hombre fuerte, si primero, para primero atarle tenía que saquear sus bienes, o sea, no, primero atarlo para saquear sus bienes. Entonces, el mismo Cristo Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, le estuvo quitando las llaves del carcelero de la muerte, a Satanás lo ató, lo desvalijó, también lo dejó en vergüenza en la cruz del Calvario. Todo esto sucedió antes de la resurrección. El diablo fue despojado de la única autoridad que tenía. Entonces no tiene potestad sobre nosotros. Nosotros somos los que tenemos la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Esto debemos entenderlo y debemos tenerlo muy en claro hoy. Hoy los cristianos somos libres del poder del diablo. Tenemos el poder que nos fue dado en Cristo, y con tal poder tenemos a Satanás bajo nuestros pies. Somos con Cristo más que vencedores. Fíjese que Jesucristo al resucitar y cuando se presentó a sus discípulos, ¿qué fue lo que les dijo? Dijo, toda potestad, o sea, todo poder, toda autoridad, todo me ha dado en el cielo y en la tierra. Y el decir toda potestad es toda, es el cielo, es en la tierra. Por lo tanto, el diablo no tiene ninguna potestad ni en el cielo ni en la tierra, por cuanto toda la potestad, ¿de quién es? De Cristo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cada mañana? Lo buscamos a Él, para que justamente tengamos esta autoridad y para que podamos estar cambiando las condiciones en las cuales viven las personas. Por eso en este saludo del apóstol Pablo les daba mucha esperanza a ellos, les estaba diciendo en Cristo hay libertad, no solamente libertad de la religión, hay libertad de los dolores que tengan, de las situaciones que estén viviendo, porque también seguramente había enfermos, había personas que estaban pasando por situaciones en sus casas, en sus familias, porque cuando uno vive en un ambiente o en una región donde hay tanto sufrimiento, después pareciera ser que todo es malo. Y eso conlleva a otras situaciones también en la vida personal, porque no hay esperanza, porque uno siente que está esclavo, que hay esclavitud. Entonces el Señor les decía, vengo a hacerlos libres de todo eso. Cuando uno ve el Padre Nuestro, ¿cuáles son las últimas líneas con las cuales termina ahí? Y dice, el Padre Nuestro, que no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ahí cuando estamos en el Padre Nuestro y ponemos al Señor primero y le adoramos, y después también le pedimos lo que es necesario en nuestra vida, porque somos servidores de Dios y necesitamos de ciertas cosas en la vida para poder vivir y para poder estar sirviéndole, y proclamamos la victoria que el Señor nos da, terminamos diciendo de que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Lo que estamos diciendo es que nos estamos alineando, nos estamos asociando, nos estamos uniendo en comunión, en relación padres-hijos con el vencedor por los siglos de los siglos. Por los siglos, la efectividad del Evangelio fue antes y es ahora. Fue en el tiempo de Jesús, fue en el tiempo de Pablo y es en el tiempo nuestro. Gloria al nombre del Señor por todo esto. El Señor nos quiere estar librando de esclavitud, pero es por la acción de Dios. ¿Y cómo yo accedo a la acción de Dios? Rindiéndome a Él. Así que los bendigo, que esta sea una palabra de poder, que esta sea una palabra para que nos volquemos al Señor, para que le amemos y para que creamos que las cosas pueden cambiar, siempre pueden cambiar. El apóstol Pablo le llevaba este mensaje a los Gálatas, que vivían una realidad que era muy difícil, pero el Señor quiere hacernos libres. Así que bendigo a todos y vivamos y honremos lo que es esta libertad.
Bendiciones para... Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. El que la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios, martes, jueves y sábados, 15 horas. Más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. De los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas.